vamos a tener como tema las tres señales. Tres señales. Las primeras tres señales que aparecen en la palabra de Dios y que se le dieron al más grande líder de todos los tiempos, y me refiero a Moisés. En Éxodo capítulo 4, dice la Biblia: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Moisés tiene un encuentro con Jehová, el Dios del cielo y el Dios de la tierra, en el capítulo 3 del Éxodo. En este primer encuentro que Moisés tiene con Dios, la primera lección que Moisés tenía que aprender es que el Dios que nos ha llamado es un Dios santo. Esto significa que Él tiene un carácter moral perfecto. No hay sombra de duda en el carácter de Dios. Dios es luz, no hay sombra de tinieblas. Y si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, nos volvemos unos mentirosos. Pero cuando nosotros decimos que caminamos en luz con Dios, es porque tenemos comunión con Él y tenemos comunión con nuestros hermanos. Moisés aprende pues la lección de que tenemos que caminar en santidad. Y cuando nos apartamos del Señor, la sangre de Cristo nos limpia para volver a continuar nuestro compañerismo con Dios. Dios le dice a Moisés que Él es el instrumento para ir con el emperador más grande de todos los tiempos, el faraón de Egipto, y decirle a Faraón: llegó tu tiempo, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto, deja a ir a mi pueblo, tu tiempo ya acabó, Faraón. Moisés sabía, después de 40 años de haber estado en Egipto, 40 años después de haber estado viendo lagartijas y el sol y pastoreando las ovejas, que él ya no tenía capacidad de enfrentarse a un hombre como Faraón. Dios le dice: no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Y de ahí en adelante Moisés aprende la segunda lección de su vida, la segunda lección de todo líder de Dios. Mientras la presencia de Dios esté con nosotros, no tengas temor de nadie. Mientras tú sepas que tu conciencia delante de Dios está bien, no tengas temor del hombre. Déjate del hombre cuyo aliento está en su nariz. Dice en Gálatas capítulo 1, ¿la podemos agradar a los hombres? Si estuviese y este y el otro de mí, si nos preocupásemos por esto, no podríamos servir a Dios. Dios quiere que nuestros ojos estén puestos en Él, y todas las demás cosas Él las arregla. Isaías 57:15. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Deja a las personas que te persiguen, dice Dios, déjame a tus enemigos, tú no peleas contra ellos, nuestra lucha es contra huestes
espirituales de maldad. Dios pelea en nuestro lugar como lo hizo con Moisés y como lo hizo con Josué. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo y continuar caminando y no hacer caso, como dice Hechos capítulo 20, de ninguna cosa, con tal de que acabemos de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora Dios, por primera vez en la Biblia, usa el método para enseñarle a Moisés de señales o de símbolos. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos encontramos con que en el libro de Daniel hay bestias, en el libro de Apocalipsis cuernos, en los evangelios de Cristo parábolas, alegorías, metáforas, y toda esta serie de ilustraciones, de símbolos y de señales que encontramos en la Biblia tienen una razón de ser. Y la razón es la siguiente: las señales, los símbolos, las ilustraciones son el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Qué les estoy diciendo? Nosotros tenemos un medio de comunicación que se llama el lenguaje. Y si yo me comunico con una persona de mi edad, no puedo comunicarle con las mismas palabras a un niño de 3 o de 4 años. A un niño de 3 o 4 años hay que comunicarse con él de otra manera, bajarnos a su nivel y hablar en su propio idioma, porque él no entendería el léxico, la filosofía y un lenguaje garigoleado o florido como una persona ya de edad. Ahora, si Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios no podría usar dentro del diccionario Larousse, ni tampoco del lenguaje de la Academia de la Real Literatura Española, ni de ningún idioma, ni del hebreo, ni del griego. Dios no podría encontrar todas las palabras para describirnos las grandezas del universo y de su ley. Entonces, cuando ya no hay palabras, aquí cabe el dicho: un retrato es mejor que 1000 palabras. Muchas veces una pintura nos habla más que 5000 palabras. Entonces, las ilustraciones de Dios, los mensajes de Dios, por ejemplo, en Daniel, que se usan las bestias para simbolizar ¿qué cosa? Las naciones. Dios podría decir en Daniel 7, y se levantó Babilonia desgarradora, horrible. No, en lugar de todas estas palabras, no gastó palabras el Espíritu Santo, dice, se levantó una bestia. Y es el primer imperio. Después se levantó otra bestia con cuerpo de leopardo, con cuerpo de oso, con cuerpo de león. Y ya nosotros nos damos cuenta que cuando el Espíritu usa palabras ilustrando a las naciones y comparándolas con bestias, nos está hablando que las naciones, vistas desde la perspectiva de Dios, son sanguinarias, son rapaces, son crueles. Los gobernantes, dice Cristo, se enseñorean de las naciones. Y unos a otros se atropellan y se persiguen y se calumnian y mienten, mas entre ustedes no puede ser así. Cuando vemos nosotros en el Apocalipsis que Dios usa a el anticristo y lo describe como la bestia que sube del abismo, nos damos cuenta que la bestia que sube del abismo y el anticristo son dos cosas diferentes. Pongan atención. En un desayuno estoy preparando este mensaje que se va a llamar La bestia y el anticristo. La bestia sube del abismo. Ningún ser humano ha bajado al abismo. El abismo le pertenece a los principados y a los demonios. Los seres humanos bajamos al Sheol o al Hades cuando mueren los incrédulos. Pero dice Apocalipsis 11 que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos, matar. Y luego dice en Apocalipsis 17, la bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, adorarán a la bestia. Entonces nos damos cuenta que el anticristo va a ser un ser humano como tú y yo. La bestia es un principado que habitó en alguien antes de Juan, no era en tiempo de Juan y será. Entonces fue uno de los líderes de los 5 imperios que estuvieron antes de Juan. Y la bestia sube del abismo y se va a meter a una persona que es el anticristo. Entonces la bestia es una cosa, el anticristo es una persona. La bestia se mete dentro del anticristo para otorgarle el poder de Satanás.
Satanás le da el poder a la bestia. Y la bestia posee a el anticristo. Entonces el anticristo no va a ser poseído de Satanás porque Satanás no está en el abismo. El anticristo va a ser poseído por un espíritu que se llama la bestia. ¿Están aprendiendo algo? Esto es precioso. Y está tan claro, cada vez tenemos más luz en esto, pero no vamos a hablar de la bestia en esta mañana. Pero con esto les quiero yo ilustrar a ustedes que Dios tiene que usar símbolos. Dios tiene que usar ilustraciones para pintarnos y ver con más claridad, porque repito, no hay palabras para poder entender el lenguaje de Dios. Dios pues le da a Moisés 3 señales. La palabra señal en el griego semeión con S significa algo que apunta hacia adelante. Si tú vas en tu carro manejando en la carretera, encuentras señalamientos. Hay señales restrictivas, señales informativas en la carretera. Y las informativas, un restaurante a 500 metros, retorno a 500 metros, te está apuntando hacia algo adelante. Curva en 45 grados, una flecha en 45 grados implica que la curva a la que vas a entrar es muy forzada para que tú le bajes la velocidad y adelante no vayas a voltearte ni irte a la barranca. Las señales apuntan hacia algo que viene adelante. Veamos pues a continuación el método que Dios usó y vamos a ver en esta mañana el símbolo y la importancia de las señales de Moisés. La primera señal la encontramos del 1 al 5 del capítulo 4 del Éxodo. Moisés le dice a Dios, no me van a creer, está hablando del pueblo de Israel. Si voy con tu pueblo, no me van a creer. Jehová le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y le dice Moisés, una vara. Entonces Dios le da una orden y le dice, échala en tierra. Moisés avienta la vara en la tierra y la vara se convierte en una culebra. Y lo primero que vemos a Moisés es que normalmente y lógicamente se echa para atrás y comienza a huir de la culebra. Entonces Dios le da otra orden a Moisés absolutamente ilógica e irrazonable. Nunca nadie se atrevería a tomar una culebra por la cola. Vamos a pedir silencio aquí atrás, por favor. La culebra la tomamos ¿por dónde? Por la cabeza, ¿verdad? Entonces Moisés se encuentra absolutamente absorto ante lo que oye. Toma la culebra por la cola. Moisés obedece a Dios y la toma por la cola, y en cuanto la toma por la cola, la culebra se vuelve otra vez vara. Vamos a encontrar 3 lecciones en esta primera señal. Número 1, una lección práctica. Esta lección no es fácil de poder descubrir rápidamente, porque la vara que Dios usaba en este momento se iba a convertir en su poder. Moisés durante mucho tiempo anduvo en el desierto con una vara. ¿Para qué creen ustedes que usaba Moisés la vara? ¿Ustedes han visto a los pastores con la vara? ¿Cómo se llama la vara de un pastor? Se llama cayado, ¿verdad? Dice la Biblia, tu cayado me infunde aliento en el Salmo 23. Las ovejas cuando van caminando en el campo, como son semiciegas y no ven de 4 metros en adelante, el pastor con el cayado golpea las piedras, porque las ovejas ya no lo pueden oler ni lo pueden ver, y al oír las ovejas, al pastor golpear las piedras, las ovejas no ven, pero tienen el oído muy desarrollado. Lo siguen cuando oyen el cayado. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros no vemos a Cristo físicamente, pero oímos su palabra. Y seguimos su palabra, y seguir la palabra de Dios es seguir a la persona de Jesucristo. La vara, pues, en ese momento, la usaba Moisés para defenderse, para ahuyentar coyotes, para matar víboras, etcétera, etcétera.
pero más importante que nada, Moisés la usaba para apoyarse. Antiguamente no había en el desierto ni en las tribus nómadas muchos lugares donde descansar, y mucha gente clavaba la vara y se descansaba ahí en la vara. Entonces la primera lección era la siguiente, que ahora la vara representaba a Dios y su poder, y mientras Moisés se apoyara en Dios, viviría seguro y protegido. Pero cuando arrojara al suelo o desechara la ayuda, el apoyo que Dios le da, quedaría a merced de Satanás. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está cerca de Dios, vivirá protegido por Dios. El que vive cerca, bajo Dios, la sombra de Dios le cubrirá. El que busca encontrar refugio y apoyarse en Dios, Dios le bendecirá. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y el justo será levantado. Dios es como un castillo que si tú eres perseguido por tus enemigos y corres por él y te metes al castillo, ¿qué pasa? Se cierran las puertas del castillo y tus enemigos quedan afuera. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Si tú corres a Dios, dice él, si tú vienes a mí, yo te levanto arriba de tus enemigos y nadie te podrá tocar. Torre fuerte es el nombre de Jehová. El secreto para poder vencer a Satanás consiste en apoyarnos y depender constantemente de Dios. La lección número 2, la lección doctrinal. El Salmo 2:9 y Apocalipsis 2:27 nos enseña que Dios va a regir el mundo con vara de hierro. La vara entonces, en segundo lugar, nos habla en la Biblia como el poder para gobernar. Poder para gobernar. ¿Pero qué significa? Cuando le dijo Dios a Moisés, arroja el poder para gobernar al suelo. Nos habla claramente del poder que Dios ha arrojado o delegado aquí a la tierra a los gobernantes civiles. ¿De qué manera ha sido usado este poder a través de las naciones? Al servicio de Satanás. En Apocalipsis 17 se pinta al anticristo con 7 cabezas. ¿No se han preguntado ustedes qué significan las 7 cabezas? Ya estamos cerquita de Cristo, hermanos, y siguen muchos sin entender el Apocalipsis. Dice el Espíritu Santo en Apocalipsis 17 que no nos quebremos la cabeza. Le dice el Espíritu Santo a Juan, yo te mostraré el misterio de la mujer y de la que la trae, la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia era, no es y está para subir del abismo. Y para el que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer. Y son 7 reyes al mismo tiempo. Aquí tenemos una profecía bifurcada. Se llama una profecía con 2 aplicaciones. La mujer montada sobre la bestia, al final nos lo dice, es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Entonces, la mujer está sentada físicamente por 7 colinas. Ahí me quedo. Que el Espíritu te diga dónde está esa ciudad. Y en segundo lugar, son 7 reyes, o sea que, dice más adelante, 5 han caído. O sea, en tiempos de Juan, 5 reyes cayeron. Le dice Juan, uno es, y el otro está por venir, y el octavo es la bestia. ¿Cuáles son los 5 imperios que fueron antes de Juan? Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos persas y los griegos. 5 cayeron cuando se escribió el Apocalipsis. Uno es, ¿cuál era en tiempos de Juan? Roma. El otro está por venir. ¿Cuál es ese? Los 10 cuernos, la unificación de la última forma de gobierno mundial que está ante nuestros ojos conformándose. Y cuando estén los 10 países que van a gobernar el mundo antes de Cristo, surge otro, el octavo, el anticristo. Apocalipsis 17, le entregan el gobierno al anticristo y el anticristo se proclama en el mundo entero como el único Dios. Entonces vemos la explicación tan clara en la palabra de Dios de que, ¿por qué tiene la bestia 7 cabezas?
Porque Satanás ha sido y ha gobernado y ha controlado todos los imperios mundiales desde el tiempo de los egipcios. Todos los imperios de la historia han sido gobernados por Satanás. Por eso tiene 7 cabezas y los 10 cuernos son la última forma de gobierno mundial que él regirá. Así pues, Dios, al decirle a Moisés, avienta la vara sobre la tierra, nos está tipificando cómo Dios avienta sobre esta tierra el poder gubernamental, se lo entrega a las naciones, y las naciones, 1 Juan capítulo 5, están bajo el control de Satanás. Y en tercer lugar tenemos una lección sobre la salvación. Cuando Moisés se enfrentó a la culebra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Huyó de ella. ¿Qué significa la culebra en la Biblia? Bueno, simboliza a Satanás. Y aquí nos habla de lo indefenso que estamos nosotros ante el poder de Satanás. Lo indefenso y lo frágil que tiene el ser humano en su naturaleza cuando se enfrenta a Satanás. Y sin embargo, Dios le dice a Moisés, no solamente que no huya de la culebra, sino que la tome por la cola. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios, 1 Corintios capítulo 1, es más sabio que los hombres. Y lo necio de Dios, y lo irracional de Dios, y lo ilógico de Dios, a nuestra mente natural, es mucho más sabio, porque las órdenes ilógicas de Dios en el mundo físico, en el mundo espiritual, representan la sabiduría de Dios. Lo que en esta dimensión a mi mente es locura, en la dimensión espiritual es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Dale 7 vueltas a Jericó. Ilógico, irracional, absurdo, militar y estratégicamente. Decíamos que a la 3ª o 4ª vuelta los generales se han de haber acercado con Josué. Oye, Josué, a ti ya te calentó el desierto la cabeza. ¿A qué le tiramos cuando está dándole vueltas y tutú? Parecemos chamacos con globos y con piñatas alrededor de... ¿Cuál es el objeto de esto? Es irracional, es ilógico a la mente humana, pero Dios le daba a Josué lo mismo que a Moisés lo entrenó antes que a Josué. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Que cuando comenzamos a caminar con Él, no discutamos las órdenes. Como decía Pancho Villa, mátenlo, después averiguan. En una guerra, te dice el sargento, tomen esa colina y haz esto. Y el soldado no dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? Cállese porque le hacemos corte marcial. Usted obedezca y tome la colina. Pero es que está llena de chinos y japoneses. Ustedes tómela. Esa es la orden. No pueden averiguar la estrategia y los planes que se elaboran aquí en el alto mando de los generales. Ellos tienen que obedecer porque los entrenan a obedecer. Y cuando venimos a la Biblia, una mujer no puede, pues, sujeta a tu marido. ¿Y por qué me voy a sujetar? ¿Porque tú lo dices? No, chiquito, me va a ver la cara. Si te pones a discutir con Dios, pierdes la bendición porque no aprendes a caminar por fe. Entonces las cosas muchas veces que Dios nos da, las órdenes que Dios nos da, son a veces ilógicas porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos son diferentes a los nuestros. Tenemos que aprender a caminar guiados por la palabra, no por mis emociones, no por mis sentimientos, no por mi razón. Las cosas de Dios se disciernen. ¿Quieres entender por qué Dios te manda que te sometas a tu esposo? Camina con Dios para que Dios te dé la sabiduría y digas, ¡ay, Diosito, ahora entiendo por qué me debo sujetar a mi esposo! Es por mi beneficio. Y la mujer descubre que si no se somete, los demonios la acosan y la arrinconan y la picotean, porque Dios no puede soportar a las rebeldes. El soberbio es rechazado por Dios,
al humilde le da gracia. Entonces la mujer comprende, ay Dios mío, yo antes mi ego y mi carne me decía, pero ¿por qué me voy a someter? Pero ahora lo entiende. ¿Por qué lo entiende? Porque está caminando en el Espíritu, está comprendiendo, está discerniendo la mente de Dios, está entendiendo las cosas de Dios y ahora aquí abajo en la tierra la demuestra obedeciendo, porque la fe sin las obras son muertas. Moisés toma la culebra por la cola. Imagínense a Moisés, Señor, tú has de estar loco. Lo que tú me estás diciendo es imposible. Moisés no hizo nada más que obedecer y la tomó por la cola. Y en el momento en que la culebra fue tomada por la cola, el poder de la culebra desapareció. Recobró su estado original de ser una vara. Cuando tú tomas la orden de Dios en el momento de nuestra acción se convierte en el poder de Dios. Porque la sabiduría del hombre, Dios la ha desechado, y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. Ahora veamos la segunda señal. En el versículo del 6 al 8, y le dice además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y Moisés mete la mano en su ropa. Y cuando saca Moisés la mano estaba en segundos, instantáneamente leprosa. Y Dios le dice, vuélvela a meter otra vez en tu seno. Y él la mete, y entonces al sacarla otra vez de nuevo, la mano estaba totalmente sana. ¿Saben ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39? Ved ahora que yo soy, dice el Señor, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios, en primer lugar, con esta segunda señal, le enseñaba a Moisés a través de esta ilustración vívida y dramática, que Dios tiene el poder en el universo para herir, para abrir una llaga, para enfermar a alguien. Sí, escúchenme muy bien, porque mucha gente dice, no, el único que puede enfermar es Satanás, y esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Es verdad que Satanás puede causar enfermedades, es verdad. También es verdad que Dios puede causar enfermedades, y también es verdad que nosotros podemos atraernos enfermedades al violar principios de la naturaleza. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy jugando tenis y estoy empapado en sudor y me tomo un vaso lleno con hielos, puedo pescar una bronconeumonía fulminante. Y cuando me estoy ahogando, Satanás, salta de mí, deja mis pulmones, pues estoy loco, ¿verdad? Porque no fue un espíritu de bronconeumonía el que me entró, simplemente violé una ley natural y me acarreé yo mismo sobre mi salud una enfermedad. Entonces aquí yo infringí una ley natural. Vas corriendo y le pegas, en lugar de la pelota, le pegas a un árbol y te rompes el hueso, el peroné de la pierna. No fue Satanás el que te rompió la pierna, ni cuando andes yeso, ay, por favor, sáneme para que se me sane. Tú violaste una ley natural y te rompiste tú mismo el hueso. En segundo lugar, la Biblia dice que Satanás puede causar sordera, puede causar mudez, puede causar locura, puede causar cualquier enfermedad cuando Dios se lo permite. 1 Corintios 11, los corintios tomaban la cena del Señor y como no discernían la cena, ¿qué dice? Muchos enfermaron y otros durmieron, o sea, murieron prematuramente por no arrepentirse de sus pecados al tomar la cena del Señor. Entonces, muchos enfermos en la iglesia están enfermos por causa de un juicio de Dios, como una disciplina de Dios.
Aquí dice Deuteronomio 32:39 que Dios hace morir y Dios hace vivir. Dios hiere y Él sana. Era la primera lección. Era una demostración de que Dios puede afligir y Dios puede vendarte. La segunda lección de la mano leprosa es que la lepra en la Biblia simboliza el pecado. La lepra es el símbolo del pecado en Levítico capítulo 13 y 14 por 4 cosas significativas. En primer lugar, la lepra aparece como una mancha blanquecina insignificante. Su propagación inmediata y no hay curación desde el punto de vista humano. Así es el pecado. Aparece como algo muy leve en tu vida, un pecadito ahí que tienes, como algo insignificante. El pecado crece. 3, lo que yo tengo de pecado, lo contagio. Si yo estoy amargado, amargo. Si yo tengo coraje, comunico mi coraje. Si yo estoy contento, transmito mi felicidad, transmito mi paz, transmito mi gozo. Si yo tengo un espíritu de crítica, hago a los que están alrededor de mí y criticones igual que yo. El pecado se contagia. Hebreos 12:15. Mirad que no brote en alguno de ustedes una raíz de amargura, a través de la cual muchos se puedan contaminar y dejes de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, de esa misma forma actúa la lepra y de esa forma actúa el pecado. La segunda lección es que la carne no sirve para la obra de Dios. La mano de Moisés nos habla del instrumento de Dios y Moisés era, en este caso, el instrumento escogido por Dios. La Biblia dice, con mis manos te alabaré, con mis manos te serviré. Nuestras manos en la Biblia implican las obras que hacemos para Dios. Y Dios le enseña a Moisés que cuando nuestras manos no están limpias y las metemos al corazón, la mano leprosa simboliza al hombre bajo maldición. En otras palabras, la lección es la siguiente. Si yo quiero servir a Dios, dice Santiago, levanta manos limpias, pero si mi corazón está mal, mi corazón va a ensuciar y a corromper las obras que yo dizque hago para Dios. Hay muchos cristianos que nos escuchan por la televisión también, que están sirviendo a Dios y hacen cosas para Dios, y marchas para Jesús, y marchas para acá, y esto y el otro, y hacen cosas que ante los ojos del mundo dicen, caray, qué bonito, sirvamos a Dios. Pero cuando esas obras son hechas con un corazón leproso, con un corazón no recto para con Dios, todo eso que estamos haciendo en Corintios capítulo 3 es madera, heno y hojarasca. Son obras que se quemarán en el día del juicio. Es estarle poniendo a la pared plastas de lobo como en tiempos de Jeremías, en lugar de encontrar que lo que Dios busca es un corazón limpio dentro de nuestra vida. Y en tercer lugar, quiero que ustedes observen que no fue la mano la que afectó el corazón, sino que la mano estaba limpia, la mete al corazón y es el corazón la que infecta la mano. ¿Ya lo vieron? De dentro de nosotros sale todo lo podrido. Y la podredumbre que tenemos la podemos sacar disfrazada. Moisés se pudo haber puesto un guante y haber dicho, miren qué bonito guante, pero Dios ve con sus rayos X que debajo del guante hay lepra. Yo puedo decir, quiero hacer buenas obras para Dios, y ser decano, ser de seguridad, o estar en panderos, o bailar, o en la música, cualquier servicio para Dios. Que yo no lo haga con un corazón limpio, me va, repito, a infectar lo que yo haga para Dios. La Biblia nos muestra que es lo que sale de entre nosotros, es lo que infecta a los demás. El corazón leproso, en tercer y último lugar, representa el pecado escondido. Ese pecado que solo tú y Dios conocen en tu vida. Esa vida doble que tú llevas. La mano leprosa representa el pecado expuesto hacia afuera.
Lo que tenemos dentro lo manifestamos hacia afuera. Dice 1 Timoteo 5, los pecados de algunos hombres están ocultos por un tiempo. Repito, hay muchos que pueden engañar a Dios y esconder su vida doble, pero Dios la saca a la luz y la lepra podrá ser vista públicamente. Entonces, esto era lo que Dios quería poder enseñarle a Moisés, y en tercer lugar, la tercera y última señal. Versículos 8 y 9. Muy bien, Moisés, aquí están dos señales. Ahora, si aconteciere que no te creen, ni quieren obedecer a mi voz de la primera señal, entonces creerán a la voz de la postrera. La tercera señal era la consecuencia de no creer las primeras dos señales. Dios nos habla una vez y Dios nos habla dos veces. Y si insistimos y persistimos y nos obstinamos a burlarnos de Él, entonces la tercera vez que Dios nos habla, sucede lo que va a suceder. Versículo 9. Tomarás de las aguas del río, hablando del río Nilo, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Repito, estas aguas, esta fuente de vida eterna que es el agua de Dios dentro de mi vida, si no hago yo caso a la primera señal de Dios y a la segunda como hijo suyo, como pueblo de Dios, entonces Dios va a cambiar mis bendiciones en maldiciones. Todas aquellas cosas que Dios te había dado para bendecirte, todo lo que Dios te había ofrecido y con lo que te había rodeado, esos hijos lindos que tienes, el matrimonio lindo que tienes, el trabajo bonito, todo lo que tú puedas tener, si tú no lo cuidas, como un jardín que hay que arrancarle las malas hierbas y estarlo protegiendo para que no entren los sabuesos ni las plagas a acabar con nuestro jardín, así tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito que hay dentro de ti. Esta tercera señal se lleva a cabo cuando la gente insiste en no creer. Dice el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Si no oyes y no te decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Maldeciré tus bendiciones y aún las he maldecido porque no te has decidido de corazón. Es la falta de determinación en nuestra vida. Es la falta de decisión en nuestra vida. Es la falta de carácter en nuestra vida la que hace que Dios nos maldiga. Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo. Esta palabra en el griego es de doble mente. El hombre que dice una cosa o la mujer que dice una cosa y hace otra cosa se está desintegrando. ¿De dónde viene la palabra integridad? Del latín que significa integrado. Una persona íntegra es una persona que dice lo que hace y hace lo que dice. Hay integración entre lo que dice y entre lo que hace. Cuando comenzamos a decir, soy cristiano, 1 Juan capítulo 1, y ando en tinieblas, si decimos y no andamos, si decimos, comenzamos a adorar a Dios de la boca para afuera. Si mi corazón no le pertenece a Dios, me desintegro, porque lo que sale de mi boca es la abundancia de mi corazón. Dios no puede soportar que sus hijos puedan comenzar a vivir una vida doble. La desintegración espiritual es castigada con una maldición muy grande. Dice Malaquías 2, versículo 3,
dañaré la sementera, te echaré al rostro el estiércol de tus animales sacrificados, y serás arrojado juntamente con él. Dios le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento que Él entonces iba a dañarles sus entradas y sus salidas, iba a dañar su trabajo y les iba a arrojar a la podredumbre de sus propios pecados. ¿Qué es lo que aprendemos acerca hasta este momento del llamado de Moisés? Y en esta conferencia terminamos con esto. Número 1. Resumimos las dos conferencias de Moisés, la anterior y esta. Número 1. El entrenamiento humano no sirve para la obra de Dios. Los 40 años que Moisés pasó en el desierto con maestros, con teólogos, con militares, con filósofos, con astrólogos, con toda la programación que le dieron, Dios lo tuvo que desprogramar 40 años. Así que si tú crees que porque eres licenciado o doctor, o tienes un título académico, o tienes dinero, tienes buena educación, por eso Dios te va a usar, te equivocas, porque acuérdate que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios usa lo pobre, lo despreciado y lo vil. El desecho de los hombres es lo que toma Dios y lo usa como sus trofeos. Lo que ante los ojos de los hombres es desechado, Dios lo levanta. ¿Se acuerdan ustedes cuando David adulteró y asesinó? Todas las gentes y todos los que eran sus enemigos dijeron, este hombre está marcado y no sirve para nada. Y Dios toma a David y lo levanta 3 veces más alto que los pecados que había cometido, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es mucho más grande la gracia de Dios en nuestra vida que aquellos que se jactan de no haber pecado, porque al que mucho se le perdona, por eso mucho ama. Hay muchos cristianos que nos observan ahorita en el mundo entero, y en España están llegando a la televisión, y en Estados Unidos, que tienen una religiosidad en sus iglesias. Yo nunca he sido infiel a mi esposa, yo nunca me he marihuanado, yo nunca he hecho esto, yo sigo casado con la misma mujer, yo sigo casado con el mismo hombre, yo soy esto, y sin que se den cuenta comienzan a convertirse y a cubrirse con una nube de soberbia. Si no has hecho nada de esas cosas, es por la gracia de Dios. Y si lo has hecho y te has levantado, más te levantará Dios. Porque hay perdón y hay gracia en la sangre de Jesús. Tal vez por eso Dios escogió a los más pecadores en la Biblia, como Pablo, que era asesino, como Moisés, que era asesino, como Abraham, que era un hipócrita mentiroso, como David, que fue un adúltero, y como todos esos grandes, como Pedro, eran unos maldicientes y eran que casi mata a Pedro con carácter colérico. A esos Dios escoge para avergonzar a los fariseos, a los cristianos que se jactan de ser buenos, pero por dentro tal vez sean peores que Arismendi, que está en Almoloya. En segundo lugar, Dios prepara a sus instrumentos en el desierto. Jeremías 23, 18 y 23 y 22. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Y quién oyó y quién vio su palabra? No hay nadie que nos esté escuchando que sirva para el servicio de Dios si no tiene en el silencio de su alma un lugar diario apartado para Dios y Jesucristo. Se llama el devocional de todos los días. Dios no nos habla con el radio prendido, ni con la música, ni con los claxons. Dios nos habla en el silencio. Ahí está Elías. Ay, Señor, estoy traumado y deprimido, que me quiere matar Jezabel. Ya sé, Señor, manifiéstate y quiero que sepas que estás conmigo. Y ¡prum!, comienza a temblar. Y dice la Biblia, y Dios no estaba en el terremoto. Y un aire tremendo por todos lados, y creía Elías que así era el poder de Dios. Señor, sacúdeme, quiero sentir algo que estés tú. Y Dios no estaba en el aire.
Y comenzó a caer fuego y Dios no estaba en el fuego. Y en último lugar, dice la Biblia, se oyó una cosa así. Un silbo apacible, y ahí estaba Dios. Dios no esperemos encontrarlo aquí afuera en las experiencias y otro pentecostal, Señor, que tiemble y que caiga tu Espíritu Santo. A Dios lo encuentras en el silencio, en la voz quieta y apacible del Espíritu, hablándote a tu espíritu en las mañanas, en la madrugada, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche. Pero Dios entrena a sus hombres y a sus mujeres que están acostumbrados a discernir su voz, la verdad en lo íntimo. Y finalmente, 3 cosas que tenemos que considerar una vez de que Dios nos ha llamado. La primera, tenemos que estar seguros que ha sido Dios el que nos ha llamado. Muchos pastores que nos están viendo ahorita, principalmente allá en Centroamérica, ahora en marzo tenemos un gran congreso internacional en Costa Rica de liberación. Y las cartas que nos llegan a Vida Nueva, casi todas son de Centroamérica, de muchachos que nos escriben y nos dicen, ¿cómo puedo saber si Dios me ha llamado a ser pastor? Para ustedes es estas palabras a continuación. Nunca Dios llama a nadie sin proveerle antes sus necesidades materiales. Vuelvo a repetir, cuando Dios llama a alguien, Dios provee para que a esa persona no le falte ni escuela, ni comida, ni renta para su casa. Entonces, si tú no tienes ahorita para mantener a tu familia y eres un pastor casado y no tienes medios ni ingresos, espérate a que Dios provea. No sé, a través de iglesias, milagrosamente, pero Dios no llama a alguien para morirse de hambre en la calle. Dios llama, Dios provee. Entonces, asegúrate que es Dios el que te está llamando. Si no hay provisión y no hay sustento, ni hay una cobertura de iglesias que estén detrás de ti, tal vez Dios te ha llamado, pero no es el tiempo. Tal vez es el año que entra, dentro de 6 meses o dentro de 2 años. Cuando Dios llama, Dios provee. En segundo lugar, junto con su llamado y su provisión, nos acompañará su poder. Nos acompañará su poder, su presencia dentro de nosotros. ¿Cuál es la forma de evidenciar de que tenemos el poder de Dios? Por nuestro fruto. Ahí están todas esas almas que se convierten en los ministerios de misioneros, de pastores, de evangelistas. Esas almas, esas personas que han venido a Jesucristo son el fruto tuyo, que hablan de que tú estás en una posición ministerial de autoridad. Y en tercer lugar, nosotros necesitamos descansar en el llamado de Dios y en su plan para nuestra vida. Dios llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros para ser diáconos, a otros para hacer revistas, a otros para ser editores, a otros para barrer, a otros para cargar, pero tú tienes que estar seguro de no invadir otro campo de autoridad. Hay pastores que no fueron llamados a ser profetas y comienzan a profetizar e invaden un terreno prohibido. No es tu terreno, no puedes tener bendición de Dios. Hay pastores que son predicadores o que son evangelistas y evangelistas que quieren meterse pastores e invaden otro terreno del ministerio y Dios no bendice. Hay hermanas que no les llamó Dios a profetizar y comienzan a profetizar porque todas profetizan e invaden un terreno prohibido al cual no fueron llamadas. Tienes que asegurarte a qué te llamó Dios y descansa en ese plan. No todos somos predicadores, no todos somos pastores, no todos somos apóstoles, no todos hablamos lenguas. Ahora con la cosa de las lenguas, de que tienes que hablar en lenguas, bueno, la Biblia dice que hablan todos en lenguas. ¿Cuál es la respuesta? No hablan todos en lenguas. ¿Todos profetizan? No todos profetizan. ¿Todos son apóstoles? No todos son apóstoles. A cada quien Dios repartió como Él quiso. Él es soberano con todos nosotros. Descansemos en su plan. Si queremos asegurarnos de que realmente tenemos paz en esta mañana,
en nuestro corazón. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias por tu llamado. Porque habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos has hablado por tu Hijo Jesucristo, a quien constituiste heredero de todo y por quien asimismo hiciste el universo, el cual siendo el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu substancia, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados mediante su sangre, se sentó en las alturas a tu diestra para vivir e interceder por nosotros. Señor, ayuda a tu iglesia a través de estos mensajes a que nos podamos ubicar, a que podamos poner nuestros pies en la tierra, a que no nos dejemos llevar ni permitamos que todas las nuevas experiencias entren a nuestra iglesia sin haber sido antes discernidas por tu Espíritu a través del corazón de tus líderes. Los líderes somos responsables de las almas delante de Dios y tenemos que poner un filtro, tenemos que asegurar nuestros corazones delante de Dios para no tropezar ni lastimar, ni permitir que falsas enseñanzas leuden y minen la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos has dado como iglesia de estar abiertos a todas tus manifestaciones, de saber que tu Espíritu trabaja de muchas formas, pero al mismo tiempo de cuidarnos, porque existe mucha falsificación también. Señor, cuídanos de nunca contristar al Espíritu Santo, de ser equilibrados, de tener balance en nuestra doctrina y en nuestras enseñanzas, porque eres tú el que eres glorificado o humillado. Guíanos con tu Espíritu, Señor, siempre a través de tu santa palabra y enséñanos a amar a Jesucristo, a tener comunión con tu Hijo Santo, para después tu palabra habitar en nuestro corazón. Levanta, Señor, líderes en el mundo entero, principalmente en Centro y Sudamérica, pastores íntegros, pastores que lo que prediquen lo vivan, pastores limpios de corazón, siervos y predicadores de Dios, que prediquen el Evangelio de la muerte y la sangre de Cristo, y que no prediquen otra cosa más que a Cristo y Cristo crucificado, porque la palabra de la cruz es el mensaje de nuestro corazón. En esta mañana hay muchos de ustedes que nos escuchan que no tienen el llamado todavía a servir a Dios. Tal vez porque no eres cristiano o no le has entregado tu vida al Hijo de Dios. Ahí desde tu lugar, en esta mañana, la invitación es para ti. Que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador y que tal vez ya Dios te habló una vez o dos veces. No permitas que Dios ahora comience a maldecir y abandonarte a tu propio juicio. Arrepiéntete de tus pecados esta mañana y ven a la cruz del Calvario. Y ahí desde tu lugar, las personas que no tienen a Cristo, por primera vez en esta mañana, díganle estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, creo que tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar, con su muerte y con su sangre, por todos mis pecados.
Creo que a los 3 días le levantaste de los muertos y ahora Él vive. Y Él es en este momento quien me está llamando mediante tu Espíritu para venir a la cruz. Señor Jesucristo, te invito a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.